Buenas tardes. Tenemos esta primer duda de una de las compañeras del grupo 23. Es del folleto. Tenemos x elevado a la 4 tercios menos 13 por x a la 2 tercios más 36. Lo que pasa es que esto tiene forma de trinomio y tenemos que pensar qué otras características tiene. O sea, cuando a mí me hablan de un trinomio, yo debería de empezar a sospechar en inspección. Entonces, yo puedo revisar que un exponente es el doble del otro. ¿Por qué? Porque 2 tercios por 2, recuerden que la multiplicación se hace en línea, y eso da 4 tercios, que es el exponente del primero. Entonces, yo tengo que pensar en inspección. Ahora bien, el ejercicio era k de x igual x elevado a la 4 tercios menos 13 por x a la 2 tercios más 36. Yo puedo hacer la inspección directamente, puedo buscar dos valores que multiplicados me den x a la 4 tercios y dos valores que multiplicados me den 36 y que la multiplicación en cruz sumada me dé el del medio. Aunque el x a la 4 tercios a veces nos cuesta visualizar cómo computarlo. Entonces, en esos casos, podemos usar una pequeña sustitución. Entonces, yo puedo tomar u como la variable con el exponente menor. Recuerden que ya habíamos hecho esa observación. Yo podría tomar u como x a la 2 tercios. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando yo lo elevo a la 2, yo elevo a la 2 x a la 2 tercios y por ley de potencias multiplico y me queda x a la 4 tercios. Entonces, por un instante, yo puedo cambiar mi x a la 2 tercios y mi x a la 4 tercios, quedando entonces u a la 4 tercios como mi u a la 2 y mi x a la 2 tercios como mi u. Y bajo todo lo demás. Bajo el menos 13 y bajo el más 36. Y ahora pues es más claro cómo hacer la inspección. Podemos empezar a buscar dos valores que multiplicados nos dé 36. Podría ser, vamos a ver, ¿qué valores? 6 por 6 no. Vamos a ver. Entonces aquí podría ser 9 por 4 y u por u. Nada más que necesito que la suma me dé menos 13, entonces le agrego los menos. Yo sé que ahí me va a quedar menos 4u menos 9u y suma menos 13u. Entonces, todo perfecto. Yo puedo decir que esto se puede reescribir como u menos 9 por u menos 4. Pero hay que recordar que siempre que hacemos sustitución, al final, ya cuando factorizamos, nos tenemos que devolver a lo que era originalmente la expresión. Entonces, me voy a devolver a lo que era u, que aquí había hecho la sustitución. U era x a la 2 tercios, entonces finalmente queda x a la 2 tercios menos 9 por x a la 2 tercios menos 4. Y esa es la respuesta final. Ok, seguimos con esta otra. Esta otra nos piden factorizar. Entonces, yo tengo que pensar en mis métodos de factorizar. El problema es que aquí la compañera está haciendo algo que no debemos hacer. Ahora yo se lo dije a ella. No pueden enredar la fórmula de binomio cúbico con la fórmula de suma de cubos. Son dos cosas distintas. Acuérdense que esto, ahí lo tengo en su forma factorizada y la forma desarrollada es a a la 3, más 3 veces a a la 2b, más 3 veces ab a la 2, más b a la 3. Mientras que a la 3 más b a la 3 es una suma de cubos, esa es la forma desarrollada, y la forma factorizada es a más b por a la 2 menos ab
más b a la 2. Entonces, tener cuidado porque son dos cosas diferentes. Entonces, en este caso, si a mí me pedían factorizar m de t, yo tengo que pensar en mis métodos de factorización. Una posible forma es aplicando el binomio de Newton cúbico aquí, o sea, desarrollándola de esta manera y desarrollarla igual en este otro de acá. Eso es perfectamente válido. Otra forma diferente de hacerla era viendo todo esto como un a a la 3 y todo esto como un b a la 3 y trabajarlo como una suma de cubos. Pero entonces tener cuidado, no mezclar las cosas. Yo lo puedo trabajar de cualquiera de las dos maneras. Yo lo voy a hacer, vamos a ver, hagámoslo desarrollando, a ver cómo nos queda. Entonces, le preguntaría a la compañera, pero la compañera ahorita está en clases. En este caso, nos quedaría t a la 3 más 3t a la 2 más 3t más 1. Ese es el resultado del primero, del t más 1 a la 3. Más, y si yo desarrollo el t menos 3 a la 3, nos va a quedar t a la 3 menos 3 veces el primero a la 2 por el segundo. Entonces, como el segundo es otro 3, nos va a quedar 9t a la 2 más 3 veces el primero por el segundo a la 2. El segundo a la 2 sería 9, entonces va a quedar 27t más, perdón, menos por la fórmula 3 a la 3, que sería 27. Y de ahí pues puedo empezar a pensar qué otros métodos de factorización puedo usar o qué otras cosas puedo hacer. En primer lugar, yo podría sumar y restar semejantes. Este con este va a quedar 2t a la 3. Luego este con este, que va a quedar menos 6t a la 2. Luego este con este, que va a quedar más 30t. Y este con este, que va a quedar menos 26. Y ahora bien, pues yo tengo que factorizar. Vean que lo que hice fue quitar los paréntesis, hacer todas las distributividades para que me quedara una cúbica y ahora sí poder factorizar esa cúbica. No era el método más corto, pero es igual de efectivo. Entonces aquí podemos sacar a factor común un 2. Nos queda entonces t a la 3 menos 3t a la 2 más 15t menos 13. ¿Y alguno de ustedes me puede ayudar para ver cuáles son los ceros de eso? De acá, si nosotros vemos esto, vemos que los ceros son 1 y otros dos valores con imaginario que estos no los podemos usar. Entonces puedo hacer mi división sintética con 1. 1 menos 3, 15 menos 13 y dividido por 1. Recordar que bajo el primero, 1 por 1, 1, menos 2 por 1, menos 2. Aquí da 13, 13 por 1, 13 y aquí nos da 0. Eso quiere decir que nuestra función m de t se puede ver como el 2 que habíamos sacado factor común, t menos 1 de este de acá, y luego esta que sería cuadrática, t a la 2 menos 2t más 13. Y yo ya sé que esa me va a dar con números complejos, porque ya arriba me habían dado con números complejos. Puedo ver que esta es irreductible y por lo tanto, esta sería nuestra respuesta factorizada. Repito, no era la única forma de hacerlo, pero es una posible manera. Ok, una de las compañeras tenía duda con respecto a esta, con la asíntota vertical. Tienes que recordar que las asíntotas verticales siempre son de la forma x igual número. Entonces uno tiene que buscar visualmente donde hay una línea punteada que sea vertical. Sería esta de acá.
Recordar que una asíntota puede ser asíntota para ambos trozos que tiene a los lados o puede ser para uno solo de los trozos, que eso no importa. Yo igual la puedo definir como asíntota. Entonces, ¿cómo la defino? Y nada más me fijo a ver por cuál número está pasando. Está pasando por -4. X igual -4 sería la respuesta. Y luego, Kevin preguntó esta. Esta tiene su detalle para hacerse. Nos dicen, simplifica el máximo. Bueno, ya para ver. No, más bien esta creo que me equivoqué. Esta me parece que es más bien de función racional. Esto lo vemos hasta esta semana más bien. Ahí me disculpan. La asíntota vertical es que es nada más x igual número y es el número por donde pasa, ¿verdad? Luego la horizontal es nada más y el número por donde pasa. Pero la oblicua es una asíntota que aparece como inclinada. Entonces ahí la pendiente pues sí se puede averiguar y por lo tanto la forma de las oblicuas es y igual mx más b. ¿Y qué es lo que se hace? M es la pendiente, que dependiendo del ejercicio te la dan o hay que buscarla. Entonces en el cole ustedes veían que la pendiente se puede sacar mediante dos pares ordenados con la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y la b se ve desde la intersección con y de esa asíntota. Sí, la intersección con y de esa asíntota justamente. Entonces, si yo tengo un ejercicio como este 18 y yo quiero empezar a factorizar, pues yo puedo pensar en primer lugar qué métodos de factorización usar. En esta primera, ¿a ustedes qué se les ocurre que podríamos utilizar? Factor común. Tiene factor común y después de que yo haga el factor común, Sintética o agrupación. exactamente. ¿Por qué? Porque primero, bueno, siempre factor común yo tengo que ver si se puede hacer. Factor común debería estar en todos los términos. Acá nosotros tenemos 4 términos, 4 expresiones sumándose o restándose. Todas ellas tienen X, entonces uno saca la de menor grado, que esa es la teoría de factor común. Cuando yo saque el X a la 2 a factor común, me va a quedar una cúbica y por el momento, si vemos cúbicas, hay que pensar división sintética o agrupación. O sea, la forma siempre te va a decir el método de factorización a utilizar. En la B, ¿qué método de factorización deberíamos de utilizar? Fórmula general, no. Podemos Inspección. utilizar fórmula general o inspección. ¿Por qué? Porque un exponente es el doble del otro. Y la C, bueno, esta creo que ya la habíamos hecho. En la C, ¿qué podríamos utilizar? Factor común otra vez. Factor común otra vez, porque yo aquí tengo todo esto como un término menos todo esto como otro término. Y ambos tienen el paréntesis x menos 1. Y ya de ahí pues puedo trabajar la cuadrática, que podemos más o menos saber cómo nos va a quedar, pero también se va viendo a lo largo del proceso. Entonces, eso es muy importante, muy importante que lo aprendamos a hacer, ver y reconocer qué método de factorización es el que se debe utilizar. En este caso tenemos factor común. Recordar que la regla para factor común es que estén todos y se puede sacar normalmente factor común numérico
y literal, nada más que en este caso numérico no hay, porque el 21, por ejemplo, no tiene mitad y el 2 solo tiene mitad. Y cuando voy a sacar el factor literal, es con la variable más pequeña. Entonces sería el x a la 2. Quedando entonces 2x a la 3 menos 21 x a la 2 más 60x menos 25. Y ya ahora nos quedó una lineal repetida 2 veces, que es el x por x, y una cúbica. Y las cúbicas o de grado mayor, normalmente lo hacemos con división sintética o con agrupación. Que en este caso, viéndolo así por encimita, me parece que es mejor irnos por división sintética. Entonces, si yo quiero hacer esa por división sintética, me puedo ayudar con la calco para buscar los ceros. Entonces, podemos hacer nuestra división sintética. Yo tomo solamente la cúbica, voy a ignorar por un momento este x a la 2, luego nada más lo voy a bajar. Menos 21, 60 y menos 25, y puedo hacer la división con cualquiera de los dos, con el 1/2 o con el 5. Pues es más fácil con el 5, ¿verdad? Entonces me va a quedar bajo el 2, 2 por 5, 10, menos 11, menos 55, 5, 25 y 0. Eso quiere decir que la función c de x nos estaría quedando como el x a la 2 del factor común, el x menos 5 de este de acá, y luego del cociente, como era de grado 3 originalmente, ahora va a quedar de grado 2, 2x a la 2 menos 11x más 5. Y de ahí pues puedo volver a hacer otra división sintética o podría ser inspección. 2x por x, 5 por 1, pero necesito que me dé negativo. Menos 10x, menos x, menos 11x. Por lo tanto, la respuesta final sería que c de x se puede reescribir como x a la 2 por x menos 5 por 2x menos 1 por x menos 5. Y bueno, si el ejercicio nos pedía las intersecciones, recordar que la intersección con y se podía sacar desde la original y la intersección con x saldría de aquí, ¿verdad? De la forma factorizada. Tenemos este ejercicio de lectura de gráficas. La compañera dice que el dominio es de menos infinito hasta menos 2, que es donde está la asíntota, y luego de menos 2 hasta 6. Eso está perfecto, y el 6 abierto porque es punto abierto. Luego intersecciones con x en menos 4 tercios, 0, y en 4 más raíz de 3, 0, perfecto. Intersección con y en 0,2, perfecto. Luego ámbito, el ámbito viene desde menos infinito hasta 13 quintos, exacto, cerrado. Y luego de 3, que está la asíntota horizontal, hasta más infinito. Perfecto. La imagen de menos 4. Es 4, exacto. Luego, conjunto donde h es estrictamente creciente, que era la pregunta que tú tenías, ¿verdad? Dice de menos infinito a menos 2, exacto, ahí es creciente. Luego de menos 2 a 3, está bien. Y luego de 4 a 6. El único detalle ahí son las delicadezas que hay que tener cuidado. Como viene la palabra estrictamente, recuerda que deberíamos de ponerlos abiertos. De hecho, la sugerencia es siempre usar monotonía abierto. Fue como un acuerdo que hay desde la cátedra. Y luego la cuestión del punto y coma. Es cierto que este pedacito por sí solo crece, pero si ves, baja para luego volver a hacer y baja para ya luego hacer o sea, como que entre cada pedazo hay como un escalón hacia abajo. Entonces, en vez de usar unión, deberíamos de usar punto y coma. Que normalmente en cuestión de evaluación,
a ustedes como que no, o sea, no hay tanto pero pues, ahorita que lo estamos practicando, pues vale la pena ser más formal. Normalmente para evitar eso de cuándo usar punto y coma y cuándo usar unión, bueno, se usa solo para monotonía. Y normalmente no te piden todo el conjunto, sino un intervalo. Entonces uno da solo uno de los pedacitos y así evitamos el hecho de tener que poner unión o punto y coma. No sé si con eso te aclaré la duda que tenías con Sí, respecto a eso. profe, sí, es que esa era mi duda, si había que poner los 3 o solamente uno. La diferencia es, si dice conjunto, es todo. Si dice intervalo, entonces ahí sí es un pedacito. ¿Ok? Igual como buen ejercicio podemos terminar de revisarlo, ¿verdad? Sí, mejor. Ujú. Luego dice conjunto solución donde la función es mayor que 2. Entonces, yo tengo que revisar todo lo que esté por encima de 2. Y dices que es de menos infinito a menos 2, exactamente. Y luego de 0 a 3, que sería de aquí a aquí. Perfecto. Y luego, asíntota vertical, x igual menos 2, ajá, y asíntota horizontal, y igual 3. Perfecto el ejercicio. Si tenemos ese ejercicio, ¿y qué nos están pidiendo? Es que yo la tengo en la ficha resuelta, no la tengo en el documento. Pero Posiblemente sea de eran factorización. intersecciones, Ah, creo. ok. Ajá, Intersección con los ejes. Entonces hay que sacar intersección con X e intersección con Y. ajá. Entonces, ¿cómo se hace la intersección con Y? Recuerda que las intersecciones con Y son de la forma 0, número. Aquí las X valen 0. Sí, pero Entonces, pues yo la tengo así, pero digamos, primero, bueno, no sé si es así, pero primero estos números, por ejemplo, 27x a la 3, no lo tenemos que bajar a 3x a la 2 y el 343 a 7 a la 3. ahí el detalle está en que estás pensando en la factorización. Y no se debe hacer. Sí, para la intersección con X. Ah, bueno, es que yo, digamos, yo la empecé, yo creo que yo fue que yo la empecé con la intersección con X, porque yo Ajá. empecé así, bajando eso. Ok, la intersección con Y, la recomendación es hacerlo con la original. Entonces, en realidad la intersección con Y se puede hacer de una vez. Ok, entonces en este caso es 0,343. Si ves, no afecta en nada del orden. O sea, perfectamente yo pude haber empezado con la intersección con X. Ah, bueno, Entonces, sí. para la intersección con X, justamente hay que factorizar. Entonces, ¿en qué método de factorización pensaste? ¿Cuántos términos tiene esa función? 2. 2. Y solamente hay 3 métodos de factorización para 2 términos. Diferencia de cuadrados, diferencia de cubos o suma de cubos, nada más. Sí, era con la suma de cubos. Exactamente, entonces para la suma de cubos, recuerda que lo que hacemos es sacar raíz cúbica y sacar raíz cúbica para ver quién es A y quién es B, que nos va a quedar 3x y 7, ¿verdad? Entonces ya ahora sí completamos con la fórmula, que era lo que tú me estabas diciendo. 9x a la 2 más 49, no, mentira.
¿Cómo es la fórmula de suma de cubos? Es A a la 3 más B a la 3 igual es A más B, A a la 2 menos AB más B a la 2. Entonces nos va a quedar como 3x más 7 por 3x a la 2, que sería 9x a la 2, menos 3x por 7, que sería 21x, más b a la 2, que sería 49. Esa sería la forma factorizada. Y como nos pedían intersección con x, recuerda que lo que hacemos es igualar a 0. Y esta es cuadrática irreductible. Si la pones en modo de 5.3 te da con imaginarios, por eso de esa no sale ninguna solución. Y puedo analizar esta otra por separado. 3x más 7 igual a 0. Y nos va a quedar como resultado que x vale menos 7 tercios. De ahí nos sale la intersección con x. No sé en sí cuál era tu pregunta con respecto a esta. Era más que todo para revisar porque tenía dudas si lo había hecho bien empezando. Digamos, la parte de la X, la intersección con X, pero sí me dio el resultado. Ah, ok.